Buenos días, hermanos, es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar este tiempo de culto, de adoración hacia nuestro Dios. Para empezar voy a rogarles que inclinen sus rostros. Vamos a dar gracias por este tiempo que vamos a tener. Padre Dios, gracias te damos una vez más, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos reunirnos y cantar cánticos a tu nombre. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos regalas, y rogamos, Señor, que sea dedicado a ti. En Cristo Jesús, amén. Voy a dar lectura, hermanos, el Salmo 66, verso 1 al 4. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Vamos a cantar, hermanos, este hermoso himno que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a
Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, hermanos, y vamos a cantar este hermoso himno en quechua, Causaininta Gopusaj. Causaininta Gopusaj, Señor Jesús mima, cruz viva y no gapa llorar. Causaininta Gopusaj, Señor Jesús mima, cruz viva y no gapa llorar. Cristo cruz viva yuspa, causaita goalga, perdona walgata huchaita. Cristo cruz viva yuspa, causaita goalga, perdona walgata huchaita. Jakisni manchimpai kushaki, uchaisni talimpu chawalga. Jesus ni jakisni manchimpai kushaki, uchaisni talimpu chawalga. Cristo cruz viva yuspa, causaita goalga, perdona walgata huchaita. Cristo cruz viva yuspa, causaita goalga, perdona walgata huchaita. Huchaikiwa amigo Dios manchimpai kuwa, pailuna gampasal basuita. Huchaikiwa amigo Dios manchimpai kuwa, pailuna gampasal basuita. Cristo cruz viva yuspa, causaita goalga, perdona walgata huchaita. Cristo cruz viva yuspa, causaita goalga, perdona walgata huchaita. Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor a todos ustedes. Y damos gracias al Señor en este momento que nuevamente nos encontramos aquí para orar. Y este tiempo tan importante que el Señor nos ha dado para poder orar. Y para eso, hermanos, siempre tenemos que orar al Señor para que todos nosotros de nuestra iglesia vayamos adelante. Y por eso, hermanos, oraremos todos, inclinemos nuestros rostros en este momento y oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo tan hermoso que una vez más nos diste para poder orarte, Señor, a ti, para poder siempre venir, Señor, con nuestras peticiones en este momento. Gracias te damos por este día tan hermoso que una vez más nos diste, Señor, en tu amor, y te agradecemos por eso, porque, Padre, en tu amor, tú mandas todo según a tu voluntad a este mundo, y estamos muy agradecidos por eso. Y te pedimos que tú siempre nos des esa sabiduría, nos fortalezcas, Señor, a cada familia de esta iglesia. Padre, te pido que tú siempre, Padre, le des fortaleza, Señor, a cada familia que en este momento tan importante, Señor,
muchas familias, muchos hermanos están viendo, Padre, por este medio tan importante que tú nos has concedido por medio, Señor, de este medio, para que llegue tu palabra a cada hogar, en todo lugar, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, te damos muchas gracias y también oramos por nuestros pastores. Siempre, Padre, estamos acordándonos de ellos en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Tú pues, Padre, sé con todos ellos. Más que todo, Padre, oramos por la vida de nuestro pastor Daniel, quien está siempre a la cabeza de esta iglesia. Padre, dale siempre mucha sabiduría, paciencia y buena salud también en su familia. Bendice, Señor, a su familia, Señor, en su hogar, dándole siempre, Señor, que Él siempre está al tanto, Señor, siempre guiándonos, siempre alimentando con tu palabra, Señor, en todo tiempo. Nunca, Señor, Él no se ha rendido ni se ha cansado, Señor, y por eso oro por la vida de nuestro pastor Daniel. También oro, Señor, por la vida de nuestro pastor Jeremías. Te doy gracias, Señor, por la vida de él. Y asimismo, Señor, dale siempre una buena salud para que siga adelante, Padre, con las enseñanzas, con lo que tú has enseñado, Señor. Tú siempre estás derramando a él mucha bendición para que él pueda siempre, Señor, estar enseñando de tu palabra, para que nosotros siempre seamos alimentados de tu palabra en todo momento. Y oro por la vida de él, de su esposa, de su hijo. Tú nomás siempre puedes estar siempre velando, Señor, por la vida. Y por lo tanto, Padre, te pido que tú siempre le des, Señor, esa sabiduría que él necesita, Padre. Gracias, Señor, porque por ellos somos, Padre, alimentados por tu palabra, nosotros, todos nosotros, Señor. Oramos, Señor, también por la vida de Pastor Alfredo, quien está siempre, Señor, también enseñando en todo lugar. Y gracias por la vida de él, Señor, quien está preocupado también, Señor, por prepararse de tu palabra, por enseñar. Y te oramos por él, Señor, por la vida de él. Bendice en todo lo que necesita, en su estudio, en lo que él hace. Dale siempre paciencia, Señor. Y gracias, Padre, por nuestros pastores. Así tú nos has dado, Señor, a esta iglesia tan importante que necesitamos, Señor, mucho de ellos. Y bendice a los líderes también, a los ancianos, a los diáconos, diaconisas, quienes estamos siempre a la cabeza de esta iglesia, Señor. Te pido que tú siempre nos guíes, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de todos ellos. Encomendamos en tus manos, Señor, la vida de todos ellos. Y también oramos, Señor, por esta sociedad, por nuestro país, Bolivia. Señor, tú puedes siempre guiar las autoridades quienes lideran, Señor, a este país, para que siempre vivamos en paz, Padre, para que no haya ningún conflicto. Señor, tú puedes siempre estar guiando, Señor, a las autoridades. Gracias, Señor. Así siempre oramos por todos ellos y te pedimos, Señor, que tú también guíes, Señor, a este mundo, quienes, Señor, llevan tu evangelio, los misioneros que recorren en el mundo, y que también para ellos, Señor, tal vez quizás se hace muy difícil llevar tu evangelio donde hay lugares vacíos, lugares blancos, Señor, y tú puedes siempre estar con todos ellos, Señor, para que de esa forma tu palabra llegue hasta el último rincón. Señor, solo oramos, Señor, por aquellos misioneros que de verdad están llevando día a día tu evangelio, Señor,
y en este tiempo es muy, muy difícil, Señor, evangelizar también al mundo entero, porque hay lugares, hay naciones que no permiten ni siquiera, Señor, que llegue tu evangelio. Pero Padre, tú estás ahí viendo todo eso, solamente ponemos en tus manos, Padre mío. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan importante, y ahora también oramos por el predicador. ¿Quién va a estar, Señor, con tu palabra enseñándonos? Bendice, Señor, grandemente. Derrama tu sabiduría, Señor, tu santa palabra, mediante por el cual nosotros debemos siempre estar alimentados. Gracias, Señor. Te pedimos en este momento para que todos nosotros también escuchemos tu palabra, no solo nosotros, sino que todas las familias, los que están viendo y escuchando en este momento, llegue, Señor, tu evangelio, tu palabra a cada familia, a cada persona, Señor, en este momento. Te damos muchas gracias por este tiempo, por habernos dado este tiempo tan especial en tu amor, Señor. Te oramos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre a ti mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, norte y guía del mortal. Si obediente oí
Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Una vez más nos encontramos por estos medios y sea Dios quien nos hable en esta mañana y todos nosotros pues podamos ser exhortados, podamos ser animados con su palabra. Voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 17. Hoy vamos a meditar en este texto. Yo sé que hemos estado siguiendo consecutivamente Primera de Pedro, pero hoy vamos a detenernos y si Dios quiere, pues próximo domingo vamos a continuar con la carta de Primera de Pedro. Pero hoy vamos a detenernos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 22 al 51. Voy a dar lectura desde el versículo 40 para adelante, pero el sermón de esta mañana se encuentra desde el versículo 22 hasta el versículo 51. Acompáñenme por favor con sus vistas desde el versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, la acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Palabra del Señor. Vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude a entender estos versículos. Tal vez muchos sabemos de esta historia, hemos escuchado esta historia, realmente es una historia muy famosa, pero pidamos al Señor lo que Él quiere para con nosotros, para con nuestras vidas. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y pues podamos orar. Oremos. Oh Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Es un día muy especial para cada uno de nosotros porque podemos alabarte, porque podemos, Señor, escuchar tu palabra, que es lo más precioso para cada uno de nosotros. Después de haber disfrutado durante una semana, 6 días, de las cosas de este mundo, pues hoy, Señor, queremos dedicarnos a ti, queremos deleitarnos en tu palabra, que es lo que tú realmente quieres para con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender, a entender
tu palabra por medio de esta historia. Una historia, Señor, muy famosa para muchos de nosotros. Queremos encontrar, Señor, ayúdanos a poder encontrar la enseñanza fundamental de estos versículos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén. Los versículos 22 al versículo 51 es una escena muy agobiante para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está muy triste, está asustado por lo que está sucediendo. De hecho, noten lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice de esta manera: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Lo que vemos en estos versículos es la lucha de Goliat contra David. Es lo que va a suceder. Pero antes de que llegue la pelea, la batalla, vemos a un pueblo con un gran temor. Al pueblo de Israel asustado en un rincón. Ustedes pueden imaginarse al pueblo de Israel allí bajo las colinas, asustados, con gran temor. Y en medio de esa situación, lo que uno requiere y el pueblo requiere es a un héroe, a alguien que los proteja, a alguien quien los cuide y que alguien salga a pelear contra Goliat. En la escena, en la historia, vemos a Goliat provocando al pueblo de Israel. Alguien tiene que salir a pelear. De ahí, hermanos, el título del sermón: un campeón. Nuestro único campeón. La pregunta es: ¿quién es nuestro campeón? ¿Quién es nuestro héroe? ¿Quién es el héroe del pueblo de Israel en ese momento? Tal vez muchos dirán: es David, porque David sale a la lucha. Pero vamos a ver, hermanos, en estos versículos lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, primero mencionemos al pueblo de Israel atemorizado al ver a su oponente, al pueblo filisteo, queriendo batallar, queriendo pelear, queriendo luchar. Y los soldados caminaban allí viendo a Goliat. Y de repente, hermanos, sale una noticia y dice: alguien va a salir a pelear a favor de nosotros, dice el pueblo de Israel. Y algunos ahí se preguntan: ¿quién será el que va a salir a pelear a favor de nosotros? Algunos piensan: wow, va a ser alguien, un comandante famoso, alguien que sabe de la pelea, va a salir un militar, alguien que está preparado para batalla. Otros decían: no sabemos, o quién será el que va a salir, pero alguien va a salir. Y cuando se enteran de que el que va a salir a favor del pueblo de Israel es un simple joven y pastor, inmediatamente el pueblo empieza a murmurar, empieza a decir, y se sorprenden y se decepcionan. ¿Cómo es posible que este jovencito, un simple pastor, un simple campesino, venga aquí a pelear contra Goliat? El ejército de Israel estaba allí agrupado. Son miles los que estaban ahí observando desde la colina a una cierta distancia. Y antes de dar inicio al combate, el joven pastor, el sencillo pastor David, se dirige al arroyo que estaba allí. ¿Para qué? Para escoger su armadura, para escoger con lo que va a ir a pelear. En los versículos 33 para adelante del capítulo 17 de 1 de Samuel, el rey Saúl le ofrece armadura, le ofrece casco, le ofrece coraza, le ofrece espada y lo viste. Y David trata de caminar, trata de probar esta vestimenta, esta armadura, pero no es posible usarlo porque él no está acostumbrado a esa manera de pelear. Y él se sintió como robot. Imagínense a David ahí queriendo caminar con su armadura, porque él siempre ha estado con su onda,
con lo que iba a pastorear. Entonces David simplemente escoge su onda y unas simples piedras para ir a pelear con Goliat. David se acerca al campo de batalla donde está Goliat blasfemando el nombre de Dios. Quiero que, hermanos, se imaginen esta escena. Quiero que sus mentes lleven hasta esa escena y vean a David acercándose a Goliat para pelear. Ahora alguien diría, no, pero David no tiene ninguna posibilidad para ganar la pelea, la batalla, porque Goliat está súper armado con espada, tiene su escudero al lado de él, su acompañante, y David solito se va a la lucha, a la batalla, al campo de la batalla. Nuevamente llegan las murmuraciones, pero este joven va a morir, lo va a triturar este hombre grande. Pero lo que David sabía es que él no estaba solo. David estaba muy consciente de que él estaba yendo a la lucha con una ayuda más grande que ese escudero, y era Dios. Por eso Salmo capítulo 34 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. Es que David estaba consciente de que el estandarte que estaba defendiendo era de un Dios poderoso y soberano que está al control de todas las cosas. David sabía muy bien de que si él pierde la batalla, entonces todo el pueblo de Israel moriría. Él sabía muy bien. Por eso estaba convencido de que el Señor estaba a favor de él. Y hermanos, una vez más repito, hablando humanamente, no hay posibilidades de que David gane la pelea. Eso es algo lógico. Quiero que piensen en David, un joven sencillo, y Goliat, un hombre armado, preparado para la batalla, un militar. Comparemos un civil con un militar. Es algo así. Un militar tiene mucho conocimiento de la batalla, pero un civil no tiene mucho conocimiento. De manera que el resultado es que el militar lo gane al civil. Es algo así lo que está sucediendo en estos versículos. No hay posibilidades. Pero sí, David tenía mucha experiencia en la lucha, porque dice que él tenía la experiencia de pelear con leones, con osos, cuando él pastoreaba. Él pasteando las ovejitas, y a veces venían los leones, las fieras, a querer devorar sus ovejitas, y lo que David hacía era luchar contra ellos. Y en muchas ocasiones él mató fieras, mató leones, mató osos. Y con esa convicción, con esa seguridad, David dice a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? Yo voy a vencer, yo lo voy a vencer. Por eso, hermanos, cuando David está corriendo a la lucha hacia Goliat, cuando él está atacando, él no ve al gigante David. ¿Sabe? Esto es muy hermoso saber esto. David no ve a Goliat, ve a alguien mucho más grande que Goliat. Hechos capítulo 2 versículo 22 enseña esto. Hechos capítulo 2 versículo 25 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David en toda su vida, aún en medio de esta situación difícil, aún en medio de esta lucha, lo que David estaba viendo era simplemente al Señor, porque él siempre iba delante de él, dice. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando él estaba yendo a la lucha, David no estaba viendo al gigante Goliat, él estaba viendo a su Señor ir delante de él. Y el que va a luchar no es David, sino su Señor. El ayudante de Goliat tenía un escudo a prueba de todo tipo de proyectiles, a todo tipo de balas. Pero David iba con la convicción
iba con un escudo invencible, un escudo que era más fuerte que ese escudero de Goliat. Y nuevamente la noticia corre. Van a pelear David y Goliat y llega mucha gente. Por un lado del campamento, a un lado de la colina, empieza a sonar los tambores. Quiero que piensen, sigan pensando, sigan imaginando. Empieza a sonar los tambores del pueblo de los filisteos. Sí, Goliat va a ganar. Pero por otro lado también el pueblo de Israel, asustado, atemorizado. David, lo van a matar a David. Lo van a matar. Por eso el versículo 42 dice del capítulo 17 de Primera de Samuel: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Nuevamente decía, muchos estaban preocupados por el joven David. Lo va a matar a David. Goliat lo va a matar. Pero por otro lado decían: viva Goliat, Goliat va a ganar la batalla, la guerra. Nuevamente el filisteo provoca a David y le dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat estaba seguro de que lo iba a matar. Y yo estoy seguro de que también en ese momento muchos creyeron y tenían esa seguridad de que Goliat lo va a matar, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tenía David para que gane la batalla? No tenía casi ninguna posibilidad de que gane. Pero de repente se escucha la voz de David. Y David dice lo siguiente, versículo 45. Tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Continúa. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Lo que hace simplemente David es que, ¿sabes? Yo no estoy viniendo con mis propias fuerzas. Yo estoy viniendo en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios de la batalla. Y Él me dará la victoria. Versículo 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Noten, Goliat corre hacia David, y David ¿qué hace? No se queda quieto. Él corre deprisa, va hacia la batalla, hacia Goliat para pelear. ¿Qué harías tú, hermano, frente a una situación similar a esta? Tienes a un gigante delante de ti que te provoca y te dice: te va a matar. Lo que uno hace es escapar, huir, ¿verdad? Pero David no hace eso. Al contrario, él se dio prisa y corrió al combate con el filisteo. Él corrió. Y nuevamente la multitud observa. No lo pueden creer. Muchos están preocupados por David. David va a morir. Entonces dice versículo 29: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Finalmente, David venció a Goliat con una honda, con un tiro certero en la frente. Y Goliat cayó
Y para ejecutarlo por completo, lo que hace David es correr, agarrar su espada y cortar la cabeza. Y así ganó David. Por un lado, los que estaban cantando la victoria, ahora están llorando. Por otro lado, los que estaban entristecidos, los que estaban asustados, ahora están empezando a cantar, a alabar al pueblo de Dios. Imaginen al pueblo de Israel saltando de alegría, con nuevas energías para luchar contra los filisteos. Y por otro lado, los filisteos atemorizados, desanimados, pensando de que si un pequeñito hombre lo mató, ahora el pueblo de Israel los va a matar a los filisteos. La victoria fue de Israel. Ganó David. Esa es la historia, mis hermanos. En palabras sencillas, en pocas palabras, tú y yo conocemos esta historia. Y tenemos un gigante económico. Así como David tenía un gigante Goliat, un hombre grande. Muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos de la misma manera un gigante económico, un gigante de salud, un gigante de pecado. Lo miramos y decimos, yo tengo que ser como David, yo tengo que ser valiente, confiar en Dios y enfrentar a mi gigante con todas mis fuerzas. Y hermanos, cuando pensamos de esa manera, cuando tenemos a un gigante delante y decimos yo soy valiente, y muchos hemos escuchado ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Cuando se nos narra esta historia, muchos piensan de que el valiente somos nosotros. De hecho, hermanos, yo cuando era pequeño he escuchado ese tipo de enseñanzas. Decían, tú eres David, tú eres valiente, ármate de valor. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer a tus gigantes. Si interpretamos de esa manera este pasaje, mis hermanos, perdemos de vista la mejor y la más hermosa enseñanza de estos versículos. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Obviamente, nosotros podemos imitar algunos aspectos, algunas características de David, porque David realmente fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de fe, un hombre que temió a Dios, un hombre que vivió conforme a su palabra. Pero el propósito del autor de este texto no es que pienses que tú eres David. Tú no eres David. El propósito principal del autor en estos pasajes es que necesitamos entender la necesidad que tenemos de un David. Tú no eres un David. Al contrario, necesitas a un David. Necesitamos a un David. Tienes gigantes, tienes problemas, tienes dificultades, tienes muchas preocupaciones. Tenemos muchos gigantes delante de nosotros, ¿verdad que sí, mis hermanos? Tenemos. La pregunta es, ¿tratas de vencer a tu gigante? Sí. ¿Quieres vencer a tu gigante? Sí, queremos vencer a nuestros gigantes que están delante de nosotros. Todos tenemos un enemigo delante. De hecho, hay un ejército completo que está en contra de nosotros. Tenemos a la muerte delante de nosotros. Está a la puerta. El pecado que nos amenaza todo el tiempo, listo para destrozarnos. De hecho, Satanás está al frente de nosotros. Primera de Pedro dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. La realidad, mis hermanos, es que todos tenemos un enemigo delante de nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar a esos enemigos? ¿Cómo vamos a vencer a nuestros enemigos? Así como David lo venció.
Mis hermanos, en esta mañana yo no pretendo decirte que tú eres David, no pretendo decirte que debes armarte de valor para que puedas vencer a tus enemigos, a tus gigantes. Al contrario, necesitas a un David. Nuestra tendencia es siempre buscar ser valientes, armarnos de todo valor y salir de ese problema. Ser como Goliat, valientes. Buscamos la mayor fortaleza económica, buscamos la mejor salud posible, buscamos ser los mejores que podamos ser y portarnos de la mejor manera. Nos ponemos la armadura, tratamos de vernos lo más altos y con nuestras propias fuerzas salir del problema, salir de la lucha y salir victoriosos. Y por otro lado, también tenemos una tendencia de responder como un Goliat espiritual. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, ciertamente es así. No importa lo que venga, yo tengo a Jesús y por eso avanzo hacia adelante. Por eso, pero hermanos, eso es simplemente usar a Jesús como una armadura, usarlo a favor de mí. Muchos dicen, sabes, tú eres un campeón, tú eres un campeón, el mundo te dice eso. Y lamentablemente, hoy en día, dentro del cristianismo también dicen eso, tú eres un campeón, tienes que ser valiente. Pero decir eso, mis hermanos, es simplemente hablar del evangelio de la prosperidad. Eso se habla dentro del evangelio de la prosperidad y no dice la palabra del Señor. Y eso es justamente lo que hicieron el pueblo de Israel. Ellos pensaron de que con tan solo tener el arca del pacto, ellos pensaban que lo tenían todo, incluso iban a ganar muchas batallas. El propósito del texto, mis hermanos, no es que tratemos de ser como Goliat o busquemos ser David. Yo quiero que entiendas y puedas poneros en tu corazón en esta mañana. No pienses al leer estos versículos que tú eres un Goliat o eres un David. Por ningún motivo pienses eso. De hecho, nosotros ya estábamos en esta historia. ¿Quiénes somos? Somos ese pueblo atemorizado que está allí, asustado. Somos ese pueblo. Todos nosotros. Somos el pueblo de Israel. Somos los que estamos asustados, los que se enfrentan a enemigos demasiado grandes, los que no podemos vencer por nosotros mismos. Un comentarista, Tim Keller, decía acerca de este pasaje: ¿qué les da Dios a su pueblo asustado? Dice, no les da un ejemplo, Él no les da instrucción, Él les da un Salvador. Él no resuelve sus miedos con inspiración y emulación, sino con sustitución e imputación. Y eso es justamente lo que Él nos da a nosotros. Él no les anima a su pueblo, no les dice, pueblo de Dios, anímense, ármense de valor para que ganen la batalla. No dice eso. Dios les ofreció a un Salvador, David. Pero este pasaje nos habla de un mejor David, no simplemente del pastor David, sino de un mejor David. Primera de Samuel capítulo 17, lo que acabamos de leer, nos narra la historia más famosa de los personajes, que es David. Pero como dije, hermanos, hay un mejor David. Y eso es la enseñanza más hermosa y más bella de estos versículos. Con tan solo abrir el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en la genealogía, podemos ver estas palabras. Dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David.
Jesucristo. Lo que está enseñando estos versículos, mis hermanos, es la historia de Jesús. Ni siquiera es la historia de David, es la historia de Jesús. ¿Y cómo podemos comparar la historia de Jesús? ¿Cómo podemos ver la historia de Jesús en estos pasajes, en estos versículos, en esta historia? Primero, David salvó a su pueblo poniendo en riesgo su vida. Jesús salvó su pueblo entregando su vida. David pasó por el valle de la sombra de la muerte por Israel. Jesús fue al mismo vientre de la muerte por nosotros. David el ungido fue despreciado por sus hermanos siendo inocente. Jesús, el Mesías, fue despreciado por todos, aún sin nunca haber hecho el mal. David se desvistió de las vestiduras reales que no le servían. Jesús se vistió de sus vestiduras reales que le quedaban perfectas para vestirse de las ropas de dolor y debilidad que nos pertenecían a nosotros. David buscó cumplir la voluntad del Señor en valentía. Jesús cumplió cada mandato de Dios hasta su muerte. David sería el mejor rey de la historia de Israel. Jesús es el Rey eterno de toda la creación. David venció al gigante terrenal a través de su debilidad. Jesús venció al gigante de la muerte a través de su muerte y selló su victoria para siempre a través de su resurrección. Y eso es lo que leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, mis hermanos, tenemos victoria. El pueblo de Dios tuvo victoria en David. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la victoria en Jesús, en Cristo. No trates de ser el valiente. No trates de armarte de mucho valor para tú salir con tus propias fuerzas. De lo contrario, no vas a salir. Necesitamos a Jesús. Nuestro único campeón, quien nos da la victoria, es Jesús. Nos regala la libertad, nos otorga nuestra salvación, nos concede paz, nos otorga vida eterna. Nuestro campeón, mis hermanos, nuestro héroe es Jesús. Él vence a los gigantes por nosotros. Y en su victoria nosotros somos victoriosos. Confía en Él. Confía en Él. La historia de David y Goliat no es un llamado a la moralidad, es un llamado a la fe, a confiar en Él. Entonces, nuevamente hacemos la pregunta: ¿cómo podemos vencer a nuestros gigantes? Nosotros no podemos. Esa es la enseñanza, la lección de estos versículos. Nosotros no podemos. Nuestro campeón, Jesús, es quien vence por nosotros. Nosotros simplemente somos llamados a confiar. Pero es tan difícil confiar, que muchas veces simplemente hablamos por hablar. Mira como el pueblo de Israel. Ellos tenían un representante, David, pero ellos no creían en él. De hecho, se burlaron de él. ¿Cómo es ese jovencito está loco de remate? ¿Cómo nos va a representar? ¿Cómo él va a ganar la victoria? ¿Cómo va a obtener la victoria? Va a ganar la lucha por nosotros. Es imposible.
Muchos de nosotros pensamos de esa manera. Estamos y somos llamados a confiar en el Dios que da un mediador a su pueblo. Es dejar de ver al gigante Goliat o al gigante David o a la gigante muerte. Somos llamados a ver al único gigante que es Jesús. Por eso, mi hermano, en esta mañana yo te exhorto y yo te animo y te desafío que tú puedas ver todo el tiempo a Él, en la circunstancia, en la dificultad que te encuentres. Cuando tú ves un gigante delante de ti, mira a Él. Mira a Él. Hermano, si tú estás pasando por una dificultad que no puedes entender, simplemente confía en el mediador. No confíes en tus fuerzas ni en tus riquezas. Aunque muchas veces somos propensos a confiar de esa manera, pero también el Señor nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón por confiar en nosotros mismos. Él en esta mañana te dice y te pide que confíes en Él. Muchas veces yo sé que nos creemos tan valientes y que confiamos en nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que pues podamos acudir a Él y podamos confiar en Él. Dios no te quiere ver luchando con Goliats. De hecho, Él quiere que bajes tus armas, quiere que admitas tu debilidad y que ahora confíes en Él. Wow, yo veo hermanos tal vez en dificultades, en situaciones muy complicadas, tratando de hacer lo imposible para poder salir. Pero también hay hombres, hay hermanos que aún en medio de una situación difícil, nunca dejan de confiar. Eso es lo que el Señor busca en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, una vez más, y vuelvo y repito, y que quede esto en nuestros corazones, de que sea cual sea la situación, y que pase lo que pase, pues podamos estar a sus pies. No sea simplemente un simpatizante de Él. No simplemente diga sí, yo creo en Él y que ahora pues no lo hagas de corazón. Hay muchos que simplemente dicen por fuera, sí, yo confío, pero por dentro, en el fondo de sus corazones, ni siquiera lo ven. Y durante la semana, durante el diario vivir, se olvidan. Él quiere, mis hermanos, que podamos ver a Él todo el tiempo de nuestras vidas. Y quiero terminar, hermanos, con un ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estuvo con Jesús en diferentes situaciones de su vida, en situaciones difíciles. Aunque Pedro se comportaba rebeldemente en muchas ocasiones, ustedes saben muy bien, pero aún así él confió y todo el tiempo estuvo mirando a Él. ¿Recuerdan, hermanos, esta escena cuando estaban en medio del mar? Jesús le manda a caminar, le llama a Pedro, le dice: Pedro, ven. Lo que hace Pedro es mirar a Jesús y caminar. ¿Y saben lo que pasó? Pedro empezó a caminar sobre el mar, sobre las aguas. En otras palabras, Pedro venció a sus gigantes, una dificultad delante de él de ir allá a Jesús. No es que Pedro lo hizo con sus propias fuerzas, es que Jesús estaba ahí delante, pero él caminó, fue posible caminar sobre las aguas porque él estaba mirando a Jesús, mirándolo a Él. De la misma manera, mis hermanos, Él quiere para con nosotros, de que podamos mirar a Él. ¿Tienes una dificultad económica? ¿Tienes una dificultad de salud?
No te puedo decir ven a Cristo y todo se va a solucionar. Simplemente confía en Él. Pero si dejas de mirar a Él, pues te vas a ahogar como Pedro se estaba ahogando cuando él desvió su mirada. Te vas a ahogar. Por eso, he llamado una vez más, mis hermanos, es que puedas mirar a Él. Todos confiemos en Él. Y si en estos tiempos difíciles en los que muchos estamos atravesando, en la pandemia, hemos sido tentados a olvidarnos de Él, pues es tiempo de pedir perdón a nuestro Dios y que Él nos perdone. Que Él nos perdone. Su palabra claramente nos enseña que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nosotros confesamos nuestros pecados a Él. Así que, mis hermanos, les ruego, les imploro a que podamos acercarnos a Él con arrepentimiento y con fe. Por eso vamos a terminar orando al Señor y encomendando nuestras vidas a Él. Que estos versículos, esta historia realmente sea un gran desafío para cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, y dar gracias por este tiempo que hemos tenido. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti y te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por esta historia que tú has dejado en tu palabra. Una historia, Señor, que muchas veces lo hemos leído, incluso muchos lo sabemos de memoria, pero muchas veces se nos ha enseñado, Señor, que nosotros somos los David, los valientes, los Goliaths, pero tu palabra no enseña eso, más al contrario, nosotros somos ese pueblo que estábamos ahí atemorizados, sin saber qué hacer. No teníamos fuerzas, pero Señor, tú has provisto. Tú les has dado, Señor, a David, que para nosotros es nuestro Jesús. Hoy en día interpretamos, Señor, de que tú peleas a favor de nosotros. En situaciones difíciles, en situaciones desfavorables, en las cuales muchos de nosotros nos encontramos. Ayúdanos siempre, Señor, a confiar en ti y no confiar en nuestras propias fuerzas. Yo sé que muchos lo hacemos de esa manera. Somos propensos, Señor, a actuar de esa manera, pero no permitas que pase eso. Mas al contrario, podamos encomendarnos a ti en tus manos. Por la desesperación que hay muchas veces, olvidamos eso, Señor. Perdónanos, Señor, por no confiar en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para que realmente podamos depender de ti todos los días de nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia. Realmente es una enseñanza muy hermosa, maravillosa, que nos desafía, nos exhorta y nos anima a cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, glorificado por medio de nuestras vidas. Y te alabamos, te adoramos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En respuesta al mensaje que hemos escuchado, hermanos, vamos a cantar este hermoso himno que dice: noble sostén de la esperanza mía.